Si tienes un problema de amargura, de tristeza, de depresión, te animo a que escuches esto muy bien. Hay una forma de saber que la iglesia también se puede gozar. Mira, si recordamos lo que somos hoy, ¿qué es lo que somos hoy, hermanos? Hijos de Dios, pero también tenemos nuestras propias batallas, ¿no es cierto? El hoy va a ser mañana, el hoy va a ser pasado mañana, y en esas batallas, ¿cuánto desánimo llega a veces? Es más, a veces estamos pensando, ¿va a suceder o no va a suceder? Y ya estamos batallando. ¿Va a ser posible o no va a ser posible? Y ya estamos batallando, hermanos. Si recordamos lo que somos hoy, la seguridad, hermanos, independiente de lo que bien dice el hermano, somos hijos de Dios y eso nos da mucho gozo. Pero independiente de ser hijos de Dios, hermanos, si recordamos lo que hoy podríamos estar batallando, seguramente vamos a llegar a desánimos. Porque hay muchas cosas que todavía necesitamos enfrentar, hermanos. Pero si miramos hacia el futuro, si miramos hacia adelante y observamos lo que los hijos de Dios, los que hemos recibido a Cristo, si observamos lo que un día vamos a hacer, esto va a traer cosas muy diferentes y va a traer ánimo y gozo a cada día que tú estés trabajando en tu vida cotidiana. Va a traer gozo a todos los días de tu vida. Esto debe traer gozo a nuestras vidas entonces. Y Pablo lo expresa de esta manera, hermanos. Así dice el texto. Observen. Y en la mañana trataba de hacer el contexto con ustedes. Estando persuadido de esto. En el contexto dice Pablo, yo doy gracias porque siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones ruego por ustedes, por su comunión en el Evangelio, por su participación. Ustedes logran hacer todo esto porque estoy persuadido de esto. ¿Qué? Que ustedes son salvos, que ustedes han sido tratados por Cristo. Y aquí tal vez tú nunca has escuchado esto. Déjame decirte, es tan simple como esto. Lo has escuchado seguramente de una u otra manera. Cristo Jesús murió en la cruz por ti. El mundo rechaza este pensamiento, hermanos. Pero Cristo murió en la cruz y derramó su sangre preciosa para ti, porque tú debías ocupar ese lugar en la cruz. Y Él, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, toma tu lugar perdonándote a ti tus pecados. Pero cuando Él te perdona tus pecados, no termina ahí. Él hace una promesa y dice, voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y dice, y además un día voy a regresar por ustedes y voy a glorificar sus cuerpos y serán semejantes al mío. El mundo dice, están locos. Pablo dice lo mismo. Para el mundo el tema de la cruz es locura. Pero para nosotros los creyentes es una verdad. Y tú, si no tienes a Cristo, debes pensar, si hay un Dios, ¿qué hizo este Dios? ¿Quién es este Dios? ¿Para qué es este Dios? ¿Cómo es este Dios? ¿Te das cuenta? Muy importante, no puedes dejar pasar tu vida así. Entonces Pablo está hablando a los creyentes en la iglesia en Filipo y les dice, yo estoy persuadido de que ¿de qué? De que ustedes han sido tomados por Cristo. Él murió por ustedes, ustedes le aceptaron, ustedes entendieron el sacrificio de Cristo en la cruz y Él comenzó, dice que en vosotros la buena obra, déjenme cambiar este color, y Él comenzó en vosotros la buena obra y la va a ¿qué? A perfeccionar hasta el día de Jesucristo. 3 cosas importantes ahí, hermanos. Entonces, esta es una declaración sumamente importante en las Escrituras. Diría yo, son de las declaraciones más importantes, más trascendentales, más preciosas que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Si es que tú has leído el Nuevo Testamento. Pablo dice, estoy persuadido. ¿Qué significa esto de persuadido? Estoy convencido de estas cosas. No me cabe la menor duda. Estoy muy seguro de lo que te estoy diciendo. ¿De qué? ¿Persuadido de qué? De que Cristo, quien comenzó la obra en ustedes, la va a ¿qué? A perfeccionar. ¿Hasta qué punto, hermanos? Hasta el día de Jesucristo. Esto es, cuando tú pases de muerte a vida. Una vez que mueras, Cristo en su poder te va a resucitar de entre los muertos. Cuando tú pases de muerte a vida. Todo el mundo piensa y dice, en este mundo
¿Qué va a pasar cuando tú mueras? Algunos dicen, no sé. Otros dicen, voy a ir al cielo. Mi pregunta sería, ¿cómo sabes que vas a ir al cielo? ¿Cómo sabes? Que es tan fácil. Es un pase, como si te dieran un boleto y pasas y entras. La Escritura, hermanos, es tan clara en esto. No es el tema aquí, pero la Escritura nos dice, solamente cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Entonces, esa es la forma. No es dinero, no es buenas obras, es por los méritos del Señor Jesucristo, quien dio su vida por ti. Y Pablo entonces dice, estoy persuadido, convencido, estoy totalmente seguro de que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿A quién le parece una declaración monumental esta, hermanos? Esto es monumental para todos los creyentes. Esto es importante. Dios no me abandona. Cristo no me abandona. Él va a trabajar conmigo. Esta es una de las descripciones más preciosas que un cristiano, un hijo de Dios, puede guardar, puede retener en su vida. ¿Has tenido una carta de tu esposa, de un hijo tuyo, que la aprecias con mucho afecto? Bueno, yo sería capaz de, y no lo voy a hacer, ¿verdad? Pero tengo muchas Biblias, pero yo soy capaz de romper este texto, esta hoja, y guardarla con tanto amor y decir, Señor, tú me has prometido. Tú me has prometido. Esta debería ser nuestra declaración también. Tú la guardas en tu corazón, tú la guardas, ese trozo de papel en tu cartera, lo guardas y decir, yo estoy persuadido. Tú deberías decir esto, yo soy persuadido. Cuando alguien venga, llegue a ti, dile, yo estoy persuadido. He tenido fracasos. Tengo muchos defectos, he pecado contra Dios, he pecado contra los hombres, he dicho mentiras, he hecho cosas malas, pero ¿sabes una cosa? Estoy persuadido. ¿De qué estoy persuadido? Que Cristo va a continuar su obra en mí. ¿Te das cuenta? Esto es precioso, hermanos. Estoy persuadido que Dios no ha terminado conmigo, Dios sigue trabajando. Aun cuando tú me ves que fallo, Dios está trabajando conmigo. Como cristianos, hermanos, debemos hacer de nosotros esto una verdad profunda. Debemos guardarla en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él va a terminar su obra ¿en quién? Muy importante. Él va a terminar su obra con quien la comenzó. Esto tendríamos que hacer un exégesis, hermanos. El que comenzó, ¿quién es el que comenzó, hermanos? Cristo la comenzó ¿en dónde? ¿Ya la comenzó en ti? Esas son las preguntas que debemos hacernos. ¿Cómo sé que esa obra ha comenzado en mí? Solo quiero hacerte reflexionar a esto para que tú después regreses a la Escritura y veas, Señor, yo quiero entender y saber si esta obra ha comenzado en mí. Gracias. Yo quiero saber si esta obra ha comenzado en mí. Y ser un cristiano. ¿Y qué es un cristiano, hermanos? ¿Qué es un cristiano, amigos? Déjenme aclarar esto. Es una persona en quien Dios ha llevado a cabo ¿qué, hermanos? ¿O está llevando a cabo qué? Un cristiano es una persona en quien Dios está llevando a cabo una obra. ¿Se dan cuenta? Es como un escultor. La piedra cómo está, hermanos? Está en bruto, ¿no es cierto? Y empieza a cincelar cada parte de tu vida. Y tú en tu vida, mientras vas tratando de llegar, ves cosas feas en tu vida, ves tu maldad, ves cómo tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. Ves que las cosas en el mundo te están afectando. Ves que hay cosas que son difíciles. Pero Dios, hermano, no ha acabado porque está cincelando cada día tu vida. Y no es cierto que esa figura se va viendo cada vez más hermosa. Bueno, este es el asunto, hermanos. Él es un cristiano, es aquel en quien Dios está trabajando. ¿Cuánto tiempo? El que comenzó la buena obra, ¿cuánto tiempo la está trabajando, hermanos? Perfeccionará. ¿Cuánto tiempo? Es un verbo continuo, hermanos, activo. Perfeccionará, ¿cuándo? Siempre, constantemente. ¿Y no es así, hermanos? Hermana, cuando tengas pruebas, Él está trabajando en tu vida. Él permitió eso. Está probando tu fe. Está trabajando en ti. Él está cincelando tu vida.
Eso es hermoso, porque Dios está poniendo sus ojos en mí. Dios comenzó esa obra, la lleva a cabo y no va a ser como nosotros, hermanos, que no podemos terminar una obra. Él dijo y prometió, y estoy seguro que la va a ¿qué? A terminar, la perfeccionará. Él me ha prometido que va a terminar conmigo. Un día dejaré de ser la persona que soy, hermanos. Un día dejaré de ser la persona que tiene todavía malos hábitos, porque el Señor sigue trabajando en mi vida. ¿Se dan cuenta? Entonces Pablo, hermanos, tenía gozo por tener la seguridad de que ¿qué? De que Dios ¿qué? Comenzó su obra en nosotros y la va a perfeccionar, la va a terminar. No hay más cosas más preciosas, hermanos, que este tipo de doctrinas que nosotros como creyentes necesitamos y debemos recordar y traer el gozo de saber que Dios comenzó la obra y que la va a terminar. No hay por qué perder el gozo como iglesia, hermanos. ¿Cuántos sufrimientos hemos pasado aquí? ¿De cuántos cánceres nos ha salvado el Señor, hermanos, hasta hoy? ¿De cuántas enfermedades y de cuántas problemáticas materiales y de cuántas problemáticas familiares? Él está trabajando. No importa cómo estoy hoy, no importa cómo me siento hoy, Dios va a terminar su obra. No es la obra que comenzaron los filipenses, hermanos. Es la obra que comenzó ¿quién? El que comenzó, y el que comenzó, ¿quién es otra vez? Cristo. Es Cristo, hermanos. No es la obra de ellos, no es la obra de los hombres, es la obra de Dios. El autor de la obra es Dios, el autor de la salvación es Dios. La obra en Filipos comenzó cuando Dios envía el evangelio a ese lugar. Dios trajo esta obra aquí, ¿no es cierto? ¿Cómo es que llegó? Son las circunstancias, Dios va moviendo así las cosas. Es que ya estaba y yo como hombre me senté a ver si podíamos hacerlo y si lo hicimos. Eso es jactancia, hermanos. Eso es jactancia. ¿Quién comenzó la obra, hermanos? Dios. Observen, recordemos, vamos a la historia rápidamente. Vayan a Hechos capítulo 16, versículo 6. Hechos 16, versículo 6. ¿Cómo comienza la obra ahí en Filipo? Dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido, ¿por quién, hermanos? Hablar la palabra, ¿en dónde? La tercera persona de la Trinidad dice, no vas a hablar, no vas a llevar el mensaje a Asia. Entonces, Pablo y Silas querían ir a otro lugar, pero el Espíritu Santo les dice, no vas a ir. ¿Quién está guiando esta situación, hermanos? El Espíritu Santo, ¿no? Que es Dios mismo. Hechos 16, 17. Vayan a Hechos 16, 17. Un poquito más adelante, hermanos. Nada más déjame. El versículo 7, perdón. Ahí enseguida. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitania, pero ¿qué pasó otra vez? ¿El Espíritu qué hizo? No se lo permitió. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no les permitió. El Espíritu Santo. ¿Quién estaba manejando toda esta circunstancia? El Espíritu, Dios, está ahí detrás. Versículo 8, observa. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole, diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir de Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. ¿Cómo lo hizo? Por medio de en ese entonces, ¿cómo fue? Por medio de una visión. Entonces, dando por cierto que Dios nos llamaba, ¿quién mostró la visión? Dios, hermanos. ¿Cuál participación tiene el hombre aquí? ¿Cuál participación tengo yo o tú? Ninguna. ¿Quién está moviendo todo detrás de esta dirección hacia donde Pablo se está dirigiendo, hacia donde está llevando? Dios, hermanos. Observen, versículo 11 del capítulo 16. Zarpando pues a Troas, vinimos rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. ¿A dónde llegaron, hermanos?
a la primera provincia de Macedonia. ¿Cuál era? Filipos. ¿Y a dónde quería ir Pablo? A otro lugar. Y a una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentados hablábamos a las mujeres que se habían reunido en ese río. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió ¿qué? El corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Qué interesante, ¿no es cierto, hermanos? Pablo es guiado por Dios a través de ciertos llamados. ¿Para qué, hermanos? Para que llegara ¿a dónde? A donde estaban ciertas mujeres, no circunstancialmente, para que llegara a una ciudad, a la primera provincia de Macedonia, no circunstancialmente. ¿Con cuál propósito, hermanos? ¿De hablarle a quién? A Lidia. ¿Qué hizo Dios con ella? Nosotros llegamos aquí. No sabíamos que iban a estar todos ustedes. No sabíamos. Pero el Señor guió hasta aquí. ¿Para qué? Para que tú escucharas el mensaje. Para que tú te gozaras del mensaje. Para que tú obtuvieras la salvación bajo su mensaje. Ni un mérito nosotros, hermanos. Seríamos los peores en declarar un mérito personal, hermanos. Dios nos guió hasta aquí, en diferentes circunstancias, para que tú escucharas también. Entonces, conoce a Lidia, Pablo, ¿y quién abrió el corazón de Lidia entonces, hermanos? Dios. ¿Quién comenzó la obra en Filipos? ¿Se dan cuenta? ¿Quién hizo todo en las personas? ¿Y quién guió a Pablo a Filipos? Aquí está claro. ¿Quién abrió el corazón de Lidia? Dios. ¿Quién hace todo entonces? Dios. La gente a quien rechaza cuando han sido guiadas. Mucha gente llega a la iglesia aquí. Probablemente piensan, bueno, es una reunión, es algo especial, voy a ir. No. Amigo, no es así. Amo estos momentos. Me gozo en estos momentos, ver personas nuevas en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque Dios está guiando su espíritu para que estas personas escuchen el mensaje. Escuchen a Dios. Porque Él guió hasta este día que estos niños y estos padres estuvieran aquí. ¿No te parece interesante esto? ¿Cuál es la coincidencia? ¿Dónde está la circunstancia? No hay ninguna, hermanos. Dios hace todo. El que comenzó, dice aquí, en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No fue un accidente. No es un accidente que tú estés aquí hoy. Dios arregló todo para que su obra en Filipos creciera, se desarrollara. Hay personas que llegaron hace semanas. Está un amigo aquí. Y hoy trae a su hijo. Y todos deberíamos estar rogando, Señor, toca el corazón de este niño. Abre su corazón y permítele, darle el privilegio, Señor, porque la oportunidad no es tuya, la oportunidad es mía, y permite que este niño no rechace el privilegio de conocerte. Y el papá piensa, no, lo llevé hoy. No. ¿Quién fue? Dios. Hoy decidió que fuera. Dios decidió que fuera hoy. A veces que no llegas en la tarde. Hoy decidió Dios que escucharas esto. La obra entonces es de Dios, donde hay salvación de almas, hermanos. Nadie tiene el crédito o el resultado más que Dios. Donde alguien cree en el Señor Jesucristo, donde alguien reconoce a Dios, la gloria se la lleva únicamente el Señor. No es nuestro evento, no es lo que hacemos, sino que lo hacemos porque un día Dios hizo exactamente lo mismo con nosotros, ¿no es cierto? ¿Puedes recordar el primer día cuando Cristo llegó a tu vida? ¿Puedes recordarlo? ¿Lo tienes presente en tu mente tal como fue?
¿Puedes recordar ese momento? Yo recuerdo, hermano, lo he comentado aquí muchas veces. Llegó el pastor, entró a la casa, platicó con nosotros, empezó a hacernos entender quién era Cristo. Y ahí, hermanos, ahí en esa mesa, en un día jueves por la noche, esa noche, hermanos, comenzó todo. Y hoy entiendo, Dios, tú tenías el tiempo, los minutos, los segundos bajo tu control, porque tú eres el creador y tú sabes todo lo que haces, Señor. Sabías lo que ibas a hacer conmigo. ¿Por qué? ¿Por qué si yo no soy esa persona? ¿Por qué si yo soy de los más pecadores? ¿Por qué te dignaste a voltearme a ver? Por eso, hermanos, nosotros llevamos el evangelio a ustedes. Por eso creamos el Club Infantil La Roca. Por eso creamos padres y madres, varones y mujeres. ¿Para qué? Para que Dios, hermanos, en sus tiempos y en sus momentos te lleve la salvación a tu vida. ¿Te das cuenta? Al igual, hermanos, ustedes tienen un libro en sus vidas, ¿no es cierto? Qué bonito sería, y de verdad no estaría mal, escribir la salvación de cada uno de nosotros y hacer un libro y decir, el libro del poder de Dios en nuestras vidas. Porque tú tienes una historia que contar. Tú tienes un privilegio que Dios te ha dado. Cada uno de nosotros fue llamado, y eso por el llamado, ¿por quién fue? Por Dios. No me molesta, hermanos, que digan el pastor dio una prédica y fue buena o fue mala y nos enseñó, pero no es así. Quitamos el crédito, hermanos. Quitamos el crédito a quien lo merece. ¿Quién es el que te llamó? ¿Quién es el que te está hablando? Dios. No somos nosotros. Es por medio de su palabra. Nada en su vida, hermanos, es coincidencia. Dios ha iniciado su obra. Y aquí un paréntesis. Y tengo que decirlo. Si es que la ha iniciado. Otra vez volvemos a lo mismo. Tal vez muchos engañados piensan que Dios inició una obra, pero no entienden cómo es. Y solamente piensan que son creyentes. El llamado de Dios es preciso, es convincente, cambia vidas, hermanos, da evidencia. Dios no resucita a un muerto para que quede muerto. Dios resucita a un muerto para que tenga vida, para que tenga sentimientos, sensaciones que le sirvan al Señor, que nuestros miembros sirvan, no quedamos como cadáveres. Por eso es que sabemos, hermanos, cuando alguien renace. Regresando ahí a Hechos, capítulo 16, versículo 16, observen lo que dice ahí. Aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿quiénes? Pablo, sus compañeros, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios, el Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, ese se volvió y dijo al espíritu, temando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Qué ridículo, ese es otro tema, hermano, pero qué ridículo los judíos, ¿verdad? Están haciendo revuelta aquí en Roma, en Filipo, están haciendo cosas malas solamente porque estaban perdiendo su oportunidad. Y el versículo 21, y enseñaban costumbres que no les es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgando las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¡Qué tremendo! ¿No es cierto, hermanos? Estos hombres se encuentran con alguien endemoniado, sacan ese demonio, la gente se enoja, los mandan a la cárcel. ¿Está en control el Señor? ¿Cómo se acaba de dar salvación? ¿Está en control el Señor? Sí.
Observen, versículo 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó su espada y se iba ¿a qué? A matar. Recuerden ustedes, un carcelero, un soldado como estos, pierde a sus presos, la sentencia era muerte y dice, yo mejor me asesino, en ese momento me quito la vida, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Quién estaba ahí, hermanos? ¿Qué estaba sucediendo? ¿No es verdad que todo estaba mal en ese momento? ¿No es verdad que los habían apresado? ¿Cuál es el resultado de todo esto, hermanos? Un hombre, un soldado, hermanos, se da cuenta de quién es Dios. Dios sabe su corazón. ¿Y quiénes estaban presentes ahí? Pablo y Silas. ¿Para qué, hermanos? Para llevarles ¿qué? Un mensaje. ¿Quién estuvo presente cuando tú conociste al Señor? Que ahora sepas que no hay circunstancias, que esas personas estuvieron ahí porque Dios decidió ese momento, hermanos. ¿Te das cuenta? El carcelero pregunta, ¿qué haré yo para ser salvo? ¿Qué le dicen? Cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. ¿Quién hizo esa obra, hermanos? ¿Por qué toda esta historia ahí? ¿Quién guía las vidas? Recuerden, hermanos, Pablo mismo era un ejemplo de esto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de esto? Pablo siempre quería buscar a Cristo y yo quiero conocer a Cristo, quiero conocer a los cristianos que me compartan. ¿Es lo que hacía Pablo? No, Pablo era un verdadero perseguidor, era una fiera, se sentía responsable de sentirse conocedor de Dios y decía, voy a ir en contra de todos los cristianos, voy a matar a todo el que se oponga, y voy a matar a todo aquel que se diga creyente, todo aquel que se diga seguidor de Cristo. Esa era su misión de Pablo. ¿Dios lo permitió? Sí, los persiguió. Empezó con Esteban, recuerden esto. ¿Dios lo permitió? ¿Permitió que mataran a Esteban? Sí. Enseguida Pablo sale, dice que gemía como rabia para ir por ¿quiénes? Por los cristianos. Pablo no estaba buscando a Cristo, hermanos. Como muchos de ustedes nunca estaban buscando a Cristo. No lo estábamos buscando. Ahí está la gracia derramada, hermanos, porque sin buscarle, Él llegó. Nunca le buscó. Pablo nunca decidió tomar a Cristo en su corazón. Al contrario, hermanos, lo confronta, ¿se acuerdan? Va rumbo a Damasco, cuando va a detener a los cristianos para echarlos fuera, para echar mano de ellos, exterminar el cristianismo en este poblado. La obra de salvación para Pablo fue de Cristo, hermanos. Ustedes pueden verlo después, no nos da tiempo. Vean capítulo 9 de Hechos. ¿Y qué pasa, hermanos? Pablo tiene un encuentro con Cristo y lo salva. La obra de salvación es de Dios. En cada uno de nosotros Dios comenzó la obra en diferentes circunstancias. Dios la comenzó contigo en diferentes circunstancias, conmigo en diferentes circunstancias. ¿Por qué pierdo mi gozo? Si estamos persuadidos, hermanos, de que Él comenzó la obra, ahora mi gozo, ¿cuál es? Si estás en un conflicto, en un problema hoy, ¿cuál debe ser tu gozo ahora? Voy a ver, si Dios hizo la obra, voy a ver hacia dónde, hacia adelante. ¿Y qué es hacia adelante, hermanos? Hermanos y amigos, observen el cielo. Ahí es. Te va a parecer locura, pero ahí es, desde los cielos.
o nos toma el Señor de la tierra, o viene y nos arrebata según lo ha prometido. Tesalonicenses 4. Voltea tu mirada al cielo y sabrás que ahí es donde nos vamos a encaminar un día. Y eso debe provocar gozo en tu vida, porque un día todo va a concluir según el plan del Señor. En cada uno de nosotros Dios comenzó la obra en diferentes circunstancias, pero Él fue el que la comenzó en nosotros. No podemos atribuirnos nada, como dije, no, Dios no va a resistir que nosotros estemos diciendo como iglesia que hicimos algo por ti. Quien lo hizo, al igual que la obra en los Filipenses y en todo creyente, es Dios. Nosotros solo sentimos la necesidad de buscar a Cristo alguna vez en nuestra vida, hermanos. ¿No es cierto? ¿Alguna vez te sentiste la necesidad de buscarle? Muchas veces les he platicado esto, hermano. Yo a los 18 años, ya trabajando en una institución muy seria, buscaba a Cristo. Sabía que había un Dios. Y ahí voy a hacer mi primera comunión a los 18 años. ¿A qué edad la hacen? Creo que 4 o 5 años, 6. Yo a los 18 voy. Todo fue algo poco serio. Yo estaba buscando a Dios. El padre me dijo, acércate con todos los niños. Para eso tuve como 3 entrevistas. Padre, tengo que venir de blanco. No importa, tú nada más acércate. Y cuando empiecen a rociar el agua te acercas. Como diciendo, pero no te acerques a los niños, nada más te acercas tú un poquito. Y ahí voy, hermanos, no alcancé, creo que una pequeña gota del agua. De verdad. Terminó eso y fuimos a la fiesta del pueblo, fue en Santa Cruz, aquí en Xochimilco. Empezaron las cervezas, el pulque, el baile. Yo me salí de esa casa entristecido, porque no había encontrado a Dios. Yo no lo había visto ahí. Pero déjame decirte algo. Quien estaba detrás de mi deseo de conocer a Dios, ¿quién era? Dios mismo. Era Dios mismo, trabajando en mi vida. Filipenses 2, versículos 12 a 13 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque, observen, versículo 13, observen, porque Dios es el que produce. ¿Quién produce? Dios. Dios es el que produce en vosotros el querer, como el hacer. ¿Por qué? Por su buena voluntad. Dios tuvo misericordia y de darme el deseo de buscarle. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Quién me concedió conocer al Señor Jesucristo, a Dios, al Señor Jesucristo? Él mismo. Él me concedió creer en Él. ¿Quién te concede creer en Él? Dios. Entonces Dios es quien concede, hermanos. Todo el proceso de salvación, ¿de quién es? Si fuera de nosotros, hermanos, te arruinaríamos. Pero no es así. Dios es el que se lleva la gloria. Entonces, Filipenses 1:6, regresen al texto. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué? La buena obra, perdón, hermanos, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él la perfeccionará día a día. La va a perfeccionar. ¿Cómo? Día a día. Eso es lo que significa día a día. Y día a día es el proceso doctrinal o teológico que nosotros definimos, o los teólogos lo definen como santificación. Y yo lo creo porque esto es bíblico. Dios lo define así. Día a día yo te voy a santificar. La perfecciona hoy y hasta cuándo, hermanos? Hasta el día de Jesucristo. Pablo va entonces, ¿a dónde tiene su mirada Pablo, hermanos? ¿Dónde estaba sentado Pablo cuando escribe esto? En la cárcel. ¿Cómo debía sentirse? Pésimo, pésimo. ¿Pero qué está haciendo Pablo? Filipenses, no lloren, gócense en el Señor, vean hacia adelante porque Él va a perfeccionar sus vidas.
Si comenzó la obra, la va a perfeccionar. ¿Por qué estáis tristes? ¿Que no tenemos fe, hermanos? ¿Que Dios no la va a perfeccionar? No está aquí escrito. Estamos, y mi deseo, hermanos, es estar persuadido primero de mi esposa, después de mis hijos, después de ustedes, estar persuadido de que Dios ha comenzado la obra en ustedes. ¿Por qué? Te amo, hermano. Aunque no lo creas, te amo. Aunque a veces no me das mi pastel de chocolate. Deseo que el Señor también esté trabajando en tu vida, como lo está haciendo en la mía, y deseo que la haga en la de mis hijos, en las de mis generaciones, que haga la... Piénsalo, hermano, los niños que están ahí abajo necesitan ser esculpidos por el poder del Espíritu. Ruégale a Dios que ese llamado sea también para ellos. Y que tú como padre te responsabilices y veas la obra aquí también, que debe de haber iniciado en ti. Pablo ve con mucha confianza hacia adelante, hermanos. Y asegura, por eso digo que es una de las frases más monumentales. Cuando él logra ver hacia adelante, asegura que va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esto es, hasta que el Señor venga. Cuando el apóstol Pablo está diciendo esto, hermanos, él está viendo todo. Él está viendo hacia adelante, hacia el día de Jesucristo, el día de la glorificación, el día de los creyentes. Los santos seremos glorificados. Ese día Cristo va a perfeccionar a cada creyente cuando Él venga, hermanos. Fiel es Dios, el que comenzó la obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Te animo a que estés pensando en esto, a que estés pensando, no tengo por qué estar triste, no tengo por qué estar, mi vida tiene que estar siendo de amargura, cuando hay un gozo permanente al saber que Cristo me va a perfeccionar y me va a llevar a su presencia. ¿Te das cuenta? Esta pequeña y leve tribulación momentánea, hermanos, va a producir en nosotros un cada vez más eterno y perfecto, hermanos, una fe más perfeccionada, una convicción más fuerte, que va a glorificar a Dios. ¿Te das cuenta? Aun cuando duele que estás pasando por pruebas, aun cuando sientes que arde mucho, el Señor está trabajando contigo. Memoriza este versículo. Guárdalo en lo más profundo de tu corazón. Y cuando llegue el tiempo de desánimo, todos vamos a decir: soy el más malo, el más pecador, pero sabes una cosa, Dios no ha terminado su obra en mí. Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Gracias por ayudarnos en medio de nuestras tribulaciones a seguir adelante, Señor. En medio de las pruebas de esta vida tan tremenda, Señor, que vemos que está cayendo en una maldad tan consecutiva, Dios. Requerimos que un alfarero como tú, en medio de sus rodillas espirituales, nos tenga y nos forme para ser recipientes útiles con nuestras vidas a ti, Señor. Ayúdanos a tener un gozo como iglesia, Padre. Que no venga el enemigo y nos lo haga perder cuando tenemos tan grandes promesas como estas, Padre. Te pido por todos los niños que están allá abajo, Señor, que toques su corazón. Sé que no es una circunstancia que estén aquí. Sé que les estás llamando a salvación, Señor. Ahora permíteles a ellos ver
esta santa misericordia que proviene del cielo, Señor. Y a los padres que están aquí arriba, ayúdales, mi Dios, a observar que tú eres real, que vives, y es en Cristo que obtenemos la salvación. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén.